El ambiente a esta hora en Bolivia, que aguarda los resultados electorales. Está con nosotros en la línea Daniel Valverde, abogado constitucionalista y analista político. Daniel, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, un abrazo, estoy atento para poder conversar con usted. Carla Soria Galvarro nos acompañaba hace unos instantes con un reporte desde la ciudad de Santa Cruz y nos dejó una pregunta en el tintero. Si acaso el movimiento al socialismo podría alcanzar ese margen del 3% que necesita para seguir con vida. ¿Usted cómo lo ve como movimiento político? Mire, cabalmente esa es una de las incógnitas que se va a despejar seguramente hasta las 9 de la noche. Vamos a tener resultados ya a nivel nacional. Por supuesto, hay una tendencia que no solamente el movimiento al socialismo, sino otras organizaciones también puedan perder su personería jurídica. Son 8 organizaciones que han participado en esta elección y entre los aspectos, por supuesto, más controversiales y que le ha puesto más adrenalina a esta elección, tiene que ver con ello, tiene que ver con quién llega al primer lugar, si va a haber segunda vuelta electoral, quién va a estar en la tercera o cuarta plaza y cuál va a ser el escenario de posible gobernabilidad que va a tener el país. Entonces, repito, es una de las cuestiones que vamos a seguramente poder disipar en las próximas horas. Los comentarios a esta hora de Daniel. Daniel, ¿me estás escuchando? Sí, lo escucho muy bien. Sí, Daniel, ¿parece ser un hecho que habrá segunda vuelta en Bolivia? Claro, es una de las grandes preguntas, pero por lo menos es lo que anticipaban las encuestas y volveríamos a ver, bueno, por primera vez en años, un balotaje en Bolivia. Va a ser la primera vez, es casi un hecho, ¿no? Creo que ya hay un candidato que ha posesionado hasta ahora su participación en la segunda vuelta, es Jorge Tuto Quiroga. La votación que se ha ido viendo por las fotografías que circulan en las redes y algunas encuestas en boca de urna que se han publicado reflejan de que está muy bien posesionado, sobre todo en departamentos como Santa Cruz, ¿no? Que tiene el principal padrón electoral de votantes. En este momento, lo que está por resolverse es que si ese balotaje o segunda vuelta va a ser con Samuel Doria Medina, que hasta hace unos 15 días atrás era el favorito, pero ha tenido un desplome, ¿no? Sobre todo en estos últimos días e incluso durante el silencio electoral, fruto de una serie de noticias que han corrido en las redes sociales, que se llama comúnmente guerra sucia, videos, declaraciones desafortunadas que le han ido restando, entre otras cosas. Entonces, Samuel Doria Medina pareciera que corre riesgo también de no entrar a la segunda vuelta electoral porque hay un candidato emergente que se nota ha sacado una extraordinaria votación. Me refiero a Rodrigo Paz Pereira, no solamente en su ciudad de origen, que es Tarija, sino en lugares importantes donde el movimiento al socialismo sacaba la votación que le permitía ser el partido hegemónico del país. Hasta ahora se ha visto que, por ejemplo, en el alto de la ciudad de La Paz, en Oruro, en Potosí, en todo el occidente del país o la parte andina, y en este momento Rodrigo Paz Pereira está sacando una, repito, extraordinaria votación que le podría posiblemente permitir participar también de la segunda vuelta como contendor de Jorge Tuto Quiroga. El candidato que hay que monitorear. Daniel, voy a integrar a esta conversación a Roger Cortés, investigador y analista de temas sociales, políticos y económicos. Roger, bienvenido a NTN 24. ¿Tú crees que eventualmente Samuel Doria podría bajarse de esa segunda vuelta? Hola, Nicolai. No, no lo creo, pero no quiero especular en absoluto porque cualquier tipo de consideración en este momento, previo a que empecemos a conocer resultados, tiene inevitablemente un cierto aroma a proselitismo. Entonces, mi primera impresión solo sobre base de encuestas es que semejante acorte de distancia entre el que era tercero y segundo sería muy sorpresivo. Eso es todo. Claro, y es que en todo caso, Roger, coincidirás en que a las encuestas en Bolivia pues no les ha ido del todo bien de manera histórica. No solo en Bolivia, Nicolai, es mundial, ¿no?
ejemplo, te digo, en el Brexit se equivocaron, por ejemplo, en lugares donde hay una tradición y una tradición técnica y profesional. Es cada vez más corriente en esta sociedad tecnologizada, de redes, en fin. Claro, aquí tenemos la memoria fresca de 2020, donde el actual presidente, el señor Arce Catacora, aparecía con pocas posibilidades, muy pocas, y de pronto sacó una ventaja del doble sobre el siguiente que lo seguía. Pero bueno, con unas encuestas que también muestran para el día de ayer, que todavía, o para la última, que fue hace pocos días, había una franja tan grande de indecisos, hay mucho de posible fluctuación, ¿no? Con la intención de voto tan baja que tenían los candidatos de izquierda, de ese más fracturado, ¿podría ser un escenario, Daniel? Bueno, perdón, no entiendo bien la pregunta, pero indudablemente el MAS creo que está cerrando además un ciclo de la peor forma. Ha tenido como principal enemigo además a Evo Morales, que había sido su líder histórico. Evo Morales y Arce Catacora, como creo que todo Bolivia y gran parte de Latinoamérica conoce, se enfrentaron en una disputa necia en algunos aspectos que destruyeron ese proyecto, ¿no? Y han generado además de eso un efecto de eh, agravamiento de la crisis económica que vive el país, porque el presidente actual se dedicó a ese tema, a la guerra con Evo Morales y no a gobernar. Entonces, llega este sector popular que es muy difícil calificarlo de izquierda, en mi criterio, creo que es más un sector popular, ¿no? Muy centralizador del poder, con un caudillo que había aglutinado, que había acumulado poder y simpatía, que se ha desmoronado y obviamente ese campo popular ha quedado en este momento desorientado y veremos a ver qué curso toma, ¿no? En los próximos tiempos electorales. Pero Daniel, es que Roger nos estaba planteando el escenario de las encuestas, cómo algunas fallaron en ver la votación que podría haber obtenido en su momento Luis Arce, cuando tenía una intención de voto muy baja y prácticamente la duplicó. El escenario de hoy, en el que las encuestas plantean una intención tan baja para los candidatos Eduardo del Castillo por una parte y por la otra parte de Andrónico, ¿será posible que logren revivir al movimiento al socialismo de esta segunda vuelta, de la cual prácticamente los han excluido las encuestadoras? Bueno, en principio yo concuerdo plenamente con lo que dice Roger. Las encuestas han fallado históricamente en Bolivia y lo han hecho también en muchas elecciones en la región, ¿no? En segundo lugar, más que el tema de encuestas, creo que la sensación colectiva, ¿no? En este momento en todo el país es de desaprobación y rechazo, por ejemplo, al gobierno y su candidato principal, que va con la sigla del MAS, que es Castillo. En el caso de Andrónico, es un candidato que no ha podido, ¿no? Capitalizar esa votación, que de alguna manera podría conectarse con el núcleo de seguidores que tiene Evo Morales, porque Evo Morales ha torpedeado contra él durante toda la elección. Entonces, creo que la tendencia es a que ellos tengan una votación baja, exceptuando que Andrónico Rodríguez creo que va a tener una mejor performance que le pueda permitir quizás llegar a un tercer o cuarto lugar, ¿no? Que estaría más o menos por encima de algunas encuestas que le daban últimamente entre un 10-11%. Ahora, les voy a plantear a ambos el siguiente debate. Samuel Doria Medina denunció en las últimas horas un supuesto plan del gobierno para acusar a su partido de fraude electoral. Hoy también aprovechó para reiterar la denuncia de su alianza sobre un presunto intento de violentar sus oficinas electorales en La Paz. Escuchemos lo que decía más temprano. Bueno, por eso hemos denunciado, porque lo que parece ser es de que quieren aducir hoy día de que ha habido fraude, como saben que van a perder, y van a hablar de fraude y van a querer tratar de tapar su fracaso señalando que ha habido fraude.
Bueno, esas declaraciones son inversamente proporcionales a las que dio el candidato presidencial de izquierda, Andrónico Rodríguez, quien arrojó dudas sobre el tema electoral, el sistema electoral boliviano. Llamó a los observadores internacionales a verificar los datos y garantizar que los resultados finales sean fiables. Esto decía. Lamentablemente es muy frágil el sistema por lo que se está mostrando. Esperemos que con los veedores a nivel internacional se pueda corroborar los datos y garantizar de manera fehaciente, eficiente, efectivo y objetivo los resultados al final de la jornada. Roger, por lo que dice uno, por lo que dice el otro, ¿podemos prever que la izquierda salga con la narrativa de fraude? Reitero lo que dijo el licenciado Valverde. Es una manía periodística hablar de la izquierda llamando así a los residuos que deja el MAS. Este bloque previamente masista tiene muy escasa capacidad de ser escuchado y ser creído en denuncias sobre fraude, porque si hubo alguno, en todo caso es atribuible al MAS. Y antes que nada, algo que no se ha reflejado en las noticias internacionales, el tipo de fraude que se ha hecho en Bolivia, más que electoral, con lo que los estudiosos más serios del problema dicen que este sistema tiene un margen del 3 al 5% como máximo de fraude. El fraude del MAS ha consistido en la utilización del Tribunal Constitucional para anular elecciones o torcer otras, las judiciales, por ejemplo, para ignorar un mandato que hubo en un referendo constitucional. Es más bien un tipo de incursión externa al sistema electoral. Entonces yo creo que toda el agua que corre allá merece en general poco crédito y de gente que se está curando se está curando previamente antes de que haya enfermedad o antes de que les pase algo, digamos, ¿no? Esa es mi impresión. Daniel, está bien, no le llamemos entonces izquierda, llamémosle por sus nombres. Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez, ¿reconocerán ellos los resultados? En el caso de Rodríguez, junto con organizaciones sindicales... Roger. Valederos ni Sí. creíbles en este momento para alegar un fraude absoluto. Creo que la confianza está depositada con todas las dificultades que ha tenido, sobre todo por variables externas, pero la confianza está depositada en el trabajo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y lo que han hecho el día de hoy 35.000 jurados electorales que han trabajado en todo el territorio nacional. Creo que se ha implementado también un sistema, algunas medidas preventivas muy interesantes, como por ejemplo el de poder acompañar el conteo de los votos, que se puedan sacar fotografías, que puedan estar en el momento del conteo, y esas fotografías de cada una de las actas con medidas de seguridad están circulando. No veo porque además hay muchas misiones internacionales que están acompañando y ninguna misión hasta el momento ha identificado alguna observación, ¿no?, que pueda generar, digamos, una alerta. Consecuentemente, creo que eso se va a disipar y no veo que exista escenario como para una retórica de fraude, ¿no?, de un cambio extraordinario en la votación. Todo lo contrario, creo que más bien estamos en una jornada afortunadamente normal y esperemos que así concluya. Roger, Daniel, los invito a hacer una breve pausa en esta emisión especial Bolivia Elige 2025 de la tarde, fin de semana. Quédese por favor con nosotros, ya regresamos con más. Invitados a esta hora, Daniel Valverde, abogado constitucionalista, regreso contigo. Antes de despedirte, ¿puede que veamos escenarios de violencia después de los resultados de hoy sin un Evo en el tarjetón? Mira, eso es probable, sobre todo en algunos enclaves. Ya se han registrado hoy día algunos actos de intolerancia, cabalmente cuando estuvo votando el candidato que le disputa el liderazgo hoy a Evo Morales en esa zona, que es Andrónico Rodríguez, fue víctima de una situación, una especie de emboscada, con piedras, un detonante también de un artefacto que no se sabe bien cuál es. Entonces es posible porque poco lo que ha caracterizado últimamente a lo que algunos llaman el evismo es cabalmente su radicalismo. Se ha convertido en una corriente que parece más bien una secta
dogmática, religiosa, que un grupo político y eso obviamente no hace prever un escenario favorable, pero creo que eso está muy determinado territorialmente, repito, en ciertos enclaves. La gran mayoría del territorio nacional creo que va a concluir correctamente esta jornada. Lo que hay que ver es las próximas semanas y cómo finalmente se discurre o cómo se presenta este escenario. Que así sea. Las conclusiones del constitucionalista Daniel Valverde. Daniel, gracias. Un abrazo. Seguimos conversando con Roger Cortés, investigador y analista de temas sociales, políticos y económicos, ahora sobre asuntos internacionales. ¿Cómo podría redibujar la geopolítica regional un giro de 180 grados a la derecha en Bolivia? No es del todo automático descubrirlo. Yo creo que el viraje que está dispuesto a dar un gobierno que no sea heredero del MAS, sino contrario del MAS, está anunciado con claridad. Es una restauración de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y en particular la expectativa de los dos candidatos más significativos del sector conservador boliviano es que junto con esa renovación de relaciones diplomáticas interrumpidas casi durante la mayor parte de la vigencia del gobierno del MAS, tenga un énfasis especial y es el punto de contacto con la administración estadounidense, con la reactivación y el funcionamiento de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, porque es el tema que han tratado de utilizar para hostigar a Evo Morales, para focalizarlo como presunto representante de grupos narcotraficantes, en fin, inclusive en el tiempo, pero inclusive más bien en el tiempo que este sector fue gobernante del país con la señora Janine Áñez, no consiguieron aportar nada en contra de Morales en ese campo. Entonces, el retorno de la DEA va a ser un tema clave. No veo ese giro radicalísimo, principalmente por lo que ha señalado el señor Donald Trump. Y es que en general Sudamérica le merece nada. Ha dicho que este es un continente que no le importa. Aquí en Bolivia hay, sin duda alguna, lo decía la generala que jefaturizaba el sector militar de Estados Unidos en el sur, en nuestro continente. Hay recursos naturales importantes, en fin, pero no creo que inicial y principalmente se convierta en un foco esencial. Creo que va a transcurrir por lo que les señalo y un cambio claro de una afinidad con gobiernos como el de Milei, Claro. una mayor proximidad a gobiernos como el Ecuador. Se buscarán este tipo de gobiernos y se intentará desligarse de Brasil, quizá de Colombia, pero por encima de las razones ideológicas con esos países, por ejemplo, pese a que son socios comerciales más importantes que Estados Unidos de Bolivia. Esta es otra razón por la que prever un giro radicalísimo más allá del discurso y la retórica no necesariamente va a tener efectos inmediatos. Y brevemente, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Habrá un reconocimiento a Edmundo González? Si viene uno de los candidatos de los ya señalados, es casi automático. Eso sí podemos prever automáticamente, sí. Roger Cortés, desde Bolivia, gracias por haber estado aquí.